Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Are YouTube. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos un lunes más con las noticias de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Vi que la semana pasada cogisteis con mucho cariño el vídeo del lunes, ya ha tenido bastante tirón. Y luego hemos tenido el MMORPG de Naruto, Shinobi Legacy, que está bastante chulo. Si no habéis visto el vídeo, pasaros porque está bastante bien. Pero esta semana traemos otras cositas bastante interesantes de Dragon Ball, así que vamos a darle candela. Recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejo la cuenta PayPal, Patreon y el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal, y el botón de Super Thanks, donde ya hay gente que está donando €1 mínimo y se está agradeciendo bastante. A ver si conseguimos comprarnos un PC como Dios manda. Así que bueno, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y vamos a comenzar con una noticia bastante interesante, y es que se ha comentado ya lo que sería el final del manga de Dragon Ball Super. Y en este caso se han mostrado dos imágenes, son dos ilustraciones, creo que de unas tarjetas si no me equivoco, del famoso TCG Game de Dragon Ball Super, en el que se muestra a Goku con Up. Son dos escenas y otra que es del aniversario del Dokkan Battle. Entonces entendemos que, como dijo Akira Toriyama en su momento, el arco de Dragon Ball Super termina justo lo que es Super Hero y empieza ya lo que es el torneo de artes marciales de cuando terminó Dragon Ball Z. O sea, es decir, que va a estar bastante bien. Es un poco incongruente el hecho de que no haya Saiyan Blue ni Bills en lo que es el cómic, pero bueno, han querido meterlo así y no está mal. Así que estamos cerquita ya de terminar lo que es el manga. No sabemos si lo alargarán más, pero entendemos que, esperamos que no, porque ya es un refrito de narices. En todo caso que hagan con GT, pero poquito más, así que bastante curioso. Luego nos han anunciado otra cosa bastante interesante, y es que Dragon Ball Super Hero va a salir en formato manga, ¿vale? No sabemos si va a cambiar o no, pero como está al final del arco de Dragon Ball Super con los Grand Saiyaman 1 y 2, X1 y X2, pues está hablando de que van a sacar lo que es un manga de la película, el arco final, vamos, por decirlo así, de la saga. No sabemos si cambiarán muchas cosas porque todo el mundo sabe que lo que es el manga y el anime son distintos. Siempre Toyotaro y Akira Toriyama están cambiando cositas. Así que veremos a ver si es algún tipo de sorpresa o no, pero tenemos ganas. ¿Qué más contaros? Bueno, pues Dragon Ball Legends, este maravilloso juego de Android, de iOS, de Dragon Ball, con Salad como un nuevo Saiyans y su primo, bueno, su hermano, pues han traído una nueva actualización, y en este caso es un Legend Limited de Goku Saiyan Blue que se transforma cuando se lo cargan en Ultra Instinto. Me cago en la leche. Bastante difícil de conseguir, no están dando demasiadas piedras aunque hay aniversario, pero es guapísimo el personaje, ya lo estáis viendo aquí en el vídeo, así que bastante chulo, la verdad, esta actualización que han metido en Dragon Ball Legends. Y ahora sí vamos a hablar de las noticias de Dragon Ball Online. Vamos a empezar primero con una cosita, y es que Super Dragon Ball Online, la semana pasada comenté en el canal que os iba a dejar el demo en descarga, pero os tengo que pedir disculpas porque el dueño no nos ha dejado. El dueño nos ha dicho que es un demo, que está obsoleto, que está con muchos bugs y que no quiere que los players lo prueben, pero en contrapartida nos ha dicho que en breve saldrá, están trabajando para que salga lo antes posible ya el demo oficial que tenga PvP y PvE. Así que bueno, lo siento por lo de la semana pasada, pero bueno, en cuanto salga lo vamos a comentar y vamos a dejar la descarga aquí en el canal. Eso sí, tendréis que uniros a su Discord por lo que nos han confirmado, pero bueno, yo os apaño todo para que podáis probarlo en cuanto salga. ¿Qué más? Seguimos con Origins, Dragon Ball Origins. De momento no ha metido muchas actualizaciones, siguen con su evento de carnaval y con los dojis que comentamos la semana pasada, poquito más. En cuanto a Unlimited, han actualizado la tienda del launcher con algunas Brown Box y Silver Box, por lo que nos comentó el dueño. Ha metido Brown Box con un 30% más de stats, ¿vale? Para un valor random de entre 3 y 10, 5 y 10 y 8 y 10, ¿vale? Y luego una Silver Box que también varían en esos porcentajes, así que bastante bien. Y luego los trajes de dioses, de la destrucción, por decirlo así, que cada uno tiene un stat y un aura distinto, o sea, están bastante guapos. Seguimos esperando el peinado de Saiyan 3, que de momento no lo han metido. Y bueno, poquito más, está un límite ahí un poquillo, a ver si nos dan alguna sorpresilla. Si seguimos, vamos a hablar de Dragon Ball Online Crisis, ¿vale? Porque Crisis nos ha comentado un par de cositas. En este caso se ha creado unos títulos para la temporada de Solo Budokai, por lo que nos han comentado, y se han corregido los errores que tenía defectos y estado el HTB, ¿vale? Que tenía algún tipo de errores y ya lo han reparado.
Aparte han metido opciones para reducir los efectos de juego para que cuando se ejecuta el juego se pueda jugar con configuración mínima para que desde cualquier PC podáis jugarlo. Y luego nos han comentado un poquito más detalles de la temporada de Budokai, las que están haciendo. Las estadísticas de los títulos se pueden cambiar si es necesario, ¿vale? Luego, en caso de empate en el número de victorias, el título se otorga al campeón más reciente. Y luego la revisión y posterior otorgamiento de títulos solo se realizará después de que finalice el torneo. Esperan que la temporada transcurra sin problemas y que brinde la oportunidad de donar para mecánicas centradas en JCJ, en jugador contra jugador. Así que bueno, estamos con ganitas de catarlo. Y por último venimos con un bombazo, como os anuncié la semana pasada, un pedazo de bombazo, que es la leche, ¿vale? Y que es todo lo que nos va a traer Galaxy con su nuevo cliente. Así que alorete porque os voy a contar bastantes cositas. Bastantes cositas. A ver, vamos a empezar. Lo primero de todo. Van a meter lo que sería el... Un momento. Animaciones para humano, mujer, Majin y Namek, ¿vale? Aparte del humano hombre, las que están en pleno vuelo, esas que habéis visto que están tan guapas, ya las están metiendo. También están trabajando para que los personajes puedan ponerse los nombres en distintos idiomas, como os enseño en la imagen, en inglés, japonés, chino, coreano, que está muy bien, y en español, por supuesto. También están están empezando con la parte visual de la dungeon de la ciudad de ruinas de Trunks del futuro, ¿vale? Para implementarla ya. Y también las segundas transformaciones. Están trabajando para implementarlas. Además, quieren que la dungeon sea un estilo de TMQ, por lo que va a estar bastante guay con cinemáticas y además Galaxy se le ocurra bastante. En cuanto a las transformaciones, esperan que antes de julio, o sea, que vuelven a trabajar en ellas y antes de fin de 2023 las tengan preparadas. Están trabajando bastante rápido porque tienen que hacer las Dragon Ball de Porungas y el sistema para su obtención, ¿vale? También nos han dicho que van a meter muchas cositas porque van a hacer dos servidores duales. Va a tener el 1.0 y el 2.0 y van a ser servers distintos. Cada uno tendrá su launcher, su cliente, contenido, updates, etc. Es decir, el 2.0 será algo más profesional y el 1.0 algo más básico, con updates y demás, con algunos cambios, pero no tantos, ¿vale? Luego van a meter paquetes de fundador, ¿vale? Con regalos, por ejemplo, dojis más vehículos, títulos y ítems, y van a poder tener unos 3 fundadores, por decirlo así. Y van a tener van a poder subir de nivel. Y aparte tendrán una nube Quinton quizás. O sea que la Quinton de lo que sería de Galaxy. Aparte que nos han dicho que la Quinton de Galaxy no va a ser como los coches. Va a poder volar libremente. No va a ser como los coches que van... Normalmente las Quinton las meten como vehículos, que van adelante, atrás, izquierda, derecha. No, esto va a poder volar libremente, ¿vale? Y de hecho han metido una cosa muy chula que tendrá el nuevo cliente, que es el vuelo rápido estilo DBZ Kakarot. Es decir, cuando tú apretas el Z volando, hará un boost, ¿vale? Irá más rápido. O sea que ese tipo de cositas. ¿Qué más nos han comentado? Bueno, van a poner para los fundadores varios precios, 5 euros, 30 euros y 50 euros, cada uno con un regalo distinto. Y tendrá cada uno un acceso a un vehículo especial y al resto de dojins, ítems, títulos, etc. Que nos los han ido enseñando en la página y la verdad es que os enseño la imagen y está bastante guay, es para ayudar con el proyecto. Y bueno, en principio no nos han comentado mucho más, vamos. Están enfocados sobre todo en esto, en hacer lo que es el nuevo cliente, que en breve saldrá. Esperan que salga a finales de este mes. No os lo aseguro al 100%, pero esperan que salgan a finales de este mes. Y una parte de que podremos testearla. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado. La verdad es que Galaxy ha venido tocho y estamos deseando ya que abran la beta y que nos metamos todos allí. Y bueno, poquitas más noticias del resto de servidores. De momento no tenemos más comunicación porque este mes la verdad es que han estado un poquito flojos. Y en cuanto a global, pues ya no nos han dicho nada de lo que tenían de novedad. Así que poquito más. Espero, si estás viendo el vídeo por primera vez, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita si te ha molado el vídeo. Y nos vemos esta semanita en algún directo que otro. Un saludete. Chao, chao.